Hola, en este capítulo vamos a conocer cuáles son los componentes de los sistemas fotovoltaicos, pero específicamente los sistemas autónomos. ¿Te interesa conocer más de energía solar? No se te olvide suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Apoya al canal dejando un comentario y un like. Y nos vemos entonces conociendo las características de los sistemas fotovoltaicos autónomos. Hola, conozcamos cuáles son los componentes de los sistemas fotovoltaicos autónomos. Este capítulo está sacado de nuestro curso de sistemas autónomos. ¿Te interesa conocer más de este curso? Visita el enlace que está en la descripción del video. Nos vemos entonces para conocer cuáles son las descripciones y los de los componentes. Hola, vamos a conocer en este capítulo cómo van a funcionar o cuáles son los componentes de los sistemas autónomos fotovoltaicos. Así que pasemos a ver qué es lo que forma entonces un sistema fotovoltaico o cuáles son sus componentes. Acuérdense que en este caso estamos hablando de sistemas autónomos y no sistemas interconectados. Aunque muchas piezas son iguales, pues no todas son exactamente lo mismo. Y el primer componente o el más principal van a ser los sistemas fotovoltaicos, los módulos. Los módulos van a ser los encargados de convertir la corriente que viene del sol, que golpea sobre la superficie del módulo, que libera, que cae sobre lo que va a ser el semiconductor, libera un electrón y produce electricidad. Entonces, al final de cuentas, lo que nos interesa a nosotros va a ser que van a poder producir voltaje y corriente, la cual vamos a aprovechar después en nuestro sistema solar. También tenemos lo que van a ser las cargas de corriente directa. Ahora, no son tan comunes tener muchas cargas en corriente directa, pero sí puede haber. Por ejemplo, hay sistemas fotovoltaicos que son autónomos, es decir, que no cuentan con interconexión a la red, que van a ser, en algunas casas de Estados Unidos, tienen en el techo, son a dos aguas y se puede calentar mucho lo que va a ser el ático. Y una manera de quitarle ese calor es ponerle un ventilador que funcione con energía solar. Es decir, cuando hay energía solar, este ventilador tiene la corriente suficiente para prender, se prende y cuando se va la energía solar, se acaba el ventilador. Entonces sirven esos ventiladores para extraer el calor y van a funcionar solamente durante el día. ¿Por qué funcionan durante el día? Porque pues es cuando le pega el sol, se va el sol y se quedan sin energía. Otro sistema que es muy común verlos en sistemas con cargas de corriente directa van a ser las luminarias solares. Es decir, esas lámparas como si fueran de alumbrado público, pero que van a tener una celda solar, una batería y que van a permitir entonces que la batería prenda a través de la energía solar, pero sin un inversor. Son puramente cargas en corriente directa. Y otro sistema van a ser los bombeos solares. Es decir, yo tengo un pozo, pongo un módulo solar. El módulo solar, al generar el voltaje y la corriente, activa la bomba, sacas agua de ese pozo y en la noche pues no hay agua, tampoco hay agua del pozo. Pero eso se va a usar principalmente para sistemas de bombeo agrícola o sobre todo ganadero para los abrevaderos del ganado. Bueno, esos son los tres sistemas más comunes donde tenemos cargas en corriente directa, pero no son los únicos. Acuérdense que podemos tener refrigeradores, televisiones, radios, muchísimas cargas solamente en corriente directa. Las cargas en corriente directa tienen también sus características. La primera es que son cargas mucho más eficientes que las de alterna, sobre todo cuando hablamos de sistemas solares, porque no tenemos que perder esa conversión de directa, alterna y luego de alterna muchas veces a directa para que funcionen las cosas. Pero vivimos en un mundo de corriente alterna. Entonces, los componentes en directa, un refrigerador, una televisión, una cafetera, son mucho más costosos y van a ser más difíciles de conseguir. Puedes encontrarlas en tiendas muy especializadas, sobre todo para lanchas o para vehículos recreativos, como pueden ser los RVs, motorhomes o casas rodantes. Entonces son equipos bastante especializados que se vuelven difíciles, pero pues sí tenemos las cargas en directa como les comentaba. Tenemos estos ventiladores extractores que sirven para sacar el calor del ático, para que no haya humedad y después no tengas hongos o problemas, o pueden ser también para fuentes. Tengo un panel solar y esta fuente se activa y así me genera aire en el lago para evitar cualquier problema después. También tengo estos mismos a gran escala, es decir, puedo poner una bomba fotovoltaica donde tengo muchos paneles solares, pasan un variador de frecuencia y se mueve la bomba. Se acaba el sol, la bomba deja de soltar agua. Son sistemas bastante sencillos en cuestión de funcionamiento, pero que funcionan en cuestión de corriente directa. Ahora, tengo baterías y reguladores de carga. La batería va a ser el equipo encargado de almacenar energía. Tenemos un capítulo especial que vamos a hablar de las baterías, pero también de los reguladores de carga o controlador de carga.
El regulador o controlador se encarga de cuidar la batería. ¿Y cómo la vas a cuidar? Uno, no metiéndole demasiada corriente y no metiéndole demasiado voltaje. O no descargándola demasiado o no permitiendo que tenga demasiada temperatura. Esas son las cuestiones que va a cuidar el regulador o controlador de carga constantemente. ¿Y cómo es el esquemático de los sistemas de corriente directa con módulos fotovoltaicos? Pues tengo la energía solar que va a meter la energía al controlador de carga. El controlador de carga va a permitir cargar las baterías, pero también va a servir para descargarlas. Si el controlador de carga siente que la batería está demasiado baja, lo que va a hacer es que va a abrir el circuito y va a desconectar las cargas, para así proteger siempre las baterías y que no se dañen por un día de sobrecarga. Entonces tengo del módulo, pasa al controlador, del controlador a las baterías, de las baterías de vuelta al controlador cuando es necesario y del controlador se va hacia las cargas de corriente directa. Ese es uno de los funcionamientos principales que tiene el controlador. Muchas veces van a ver en los controladores un foquito. Este foco significa que aquí va la carga. Acá van las baterías y de aquí va el módulo solar. Entonces las conexiones van a ser del módulo solar al controlador, del controlador a las baterías y del controlador hacia las cargas. La corriente va a fluir del módulo solar hacia el controlador, del controlador hacia las baterías, pero cuando haya demanda, pues de las baterías va a volver a salir la energía hacia el controlador y hacia la carga. Y esa es la ventaja de estos sistemas. Tengo que pueden funcionar durante el día, cargan la batería para hacer sacar la energía durante la noche. Obviamente, este es un sistema muy básico y es un controlador de carga también bastante básico. Puedo tener sistemas iguales donde tengo controladores MPPT, que eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los capítulos de controladores de carga. Entonces, del sistema solar pasa al controlador, del controlador a las baterías y de las baterías puede salir hacia la carga. Esos sistemas son bastante sencillos y es el sistema solar más básico que tenemos. Esto, por ejemplo, es un sistema de iluminación de alumbrado público, donde tengo un todo en uno que puede ser una lámpara que tiene los módulos solares, durante el día cargan unas pequeñas baterías y en la noche de esas baterías sale hacia la carga. Y el controlador de aquí tiene un horario que sabe cuándo activar o cerrar el switch hacia los focos. Este controlador es muy básico, es el que vemos muchas veces en las instalaciones, pues la verdad, muy sencillas. Es un tipo de controlador PWM, que significa que va a funcionar en base a pulsos. El otro es un controlador MPPT que va a funcionar un poco diferente a este, o sobre todo nos va a permitir extraer más energía solar del módulo. Pero estos son mucho más sencillos y al final son los que usamos en muchas instalaciones cuando son muy básicas. Tenemos un controlador de carga y puedo tener otro para descarga. Tengo un regulador donde carga las baterías y a lo mejor aquí la corriente máxima que puedo meterle son 10 amperes. Pero cuando yo saque corriente puedo sacar más corriente, a lo mejor 80 amperes. Entonces este controlador no me va a funcionar. Necesitaría poner un regulador de descarga para poder jalar la corriente que yo necesito de las baterías y que no tenga que pasar por el controlador de carga. Entonces tenemos los controladores o reguladores de carga y de descarga. También tenemos unos que van a ser múltiples, que va a ser el controlador de carga y de descarga, donde pasa la batería y ya fluye para los dos sistemas. Ahora, la mayor cantidad de los casos va a ser como este, que tiene para los dos. En los sistemas donde voy a usar inversor, el inversor ya funciona como un controlador de descarga. Es decir, el inversor tiene parámetros donde si estoy llegando al voltaje bajo, donde ya las baterías se van a dañar, va a sonar un pitido y se va a desconectar para proteger las baterías. Las cargas en corriente alterna. Bueno, corriente alterna es mucho más común. Los refrigeradores, las televisiones, los estéreos, la mayor cantidad de equipos van a funcionar en corriente alterna. Entonces, voy a necesitar un componente para mis sistemas solares autónomos que me permita convertir de corriente directa a corriente alterna. Y ese componente va a ser el inversor. ¿Cuál es el objetivo del inversor? Convertir de corriente directa a corriente alterna. Y esta va a ser la simbología cuando lo veamos en los diagramas unifilares, donde va a entrar la corriente directa y va a salir la corriente alterna. Tengan mucho cuidado porque hay varios tipos de inversores. Sobre todo en los sistemas autónomos tengo inversores de alta frecuencia, de baja frecuencia, de onda pura y onda modificada. Vamos a ver cada uno de estos cuando lleguemos al capítulo de los inversores solares. En un sistema autónomo que tenga corriente alterna, entonces
van a ser prácticamente los mismos componentes, pero con un poco más. Va a pasar de los módulos solares al controlador de carga, del controlador de carga se va a almacenar en las baterías y de las baterías va a salir hacia el inversor y del inversor va a salir ya hacia el tablero de distribución. Esto lo vuelve un poco más complejo y un poco menos eficiente porque el inversor tiene su eficiencia, pero también consume energía solamente para funcionar. Entonces, aunque no tenga ninguna carga prendida, voy a estar consumiendo energía todo el tiempo. Obviamente, hay inversores que tienen sensores que si detectan que no tienen carga, se desconectan para no consumir baterías. Hay sistemas híbridos. ¿Y cómo es esto? Bueno, hay muchos sistemas híbridos que llamamos porque híbrido significa los dos. Que en el híbrido que quiero decir ahorita es módulos solares, controlador de carga, baterías, pero también tengo cargas en corriente directa y cargas en alterna. Y esta pues me va a permitir entonces tener todavía refrigeradores solares, lámparas de directa, algunos componentes que puedan ser más eficientes, pero aparte un inversor para conectar cosas que no puedo conseguir en corriente directa, como pueden ser, pues a lo mejor una televisión puede ser más difícil o un microondas. Para eso me va a servir entonces el inversor. También tengo sistemas solares con respaldo, es decir, tengo el sistema fotovoltaico que estamos viendo hace ratito, con la parte de directa, pero en la parte de alterna, al inversor lo puedo acoplar con un generador. ¿Qué ventaja tiene esto? Que aquí, cuando tenga las baterías bajas, el inversor puede prender el generador y este generador eléctrico le puede proporcionar energía al inversor, alimentar las cargas de alterna, pero también cargar las baterías. Muchos de estos sistemas que permiten acoplarse a un generador, el inversor también trae un cargador, es decir, funciona como al revés. Y en vez de producir energía, consume para cargar las baterías. Y eso se vuelve muy eficiente porque me ahorra mucho dinero. En vez de hacer una instalación que sea 100% solar, me permite hacer instalaciones parcialmente solares. Es decir, a lo mejor el 80% del tiempo puede funcionar muy bien con energía solar y un 20% tendría que accionar el generador diésel. Pero me sale mucho más barato hacer eso que hacer una instalación que sea totalmente solar. Porque las cargas, pues al final de cuentas, van a funcionar día y noche, aun si fue un día nublado. Y si yo quiero que funcione todos los días, aun en días nublados, a lo mejor el banco de baterías tendría que ser 3 veces más grande. Y los módulos solares también a lo mejor 4 veces más grande, pensando en los peores casos. Pero si yo digo, oye, para los peores casos voy a comprar un generador que solamente lo voy a prender un 20% del tiempo, me puedo ahorrar una gran inversión en sistemas solares. ¿Dónde no puedo hacer esto? Bueno, en lugares donde sea muy difícil llevar la gasolina o el combustible para que sea un sistema híbrido. Ando imaginándome un poco exagerado un satélite. Un satélite no puedo decir, oye, es que va a ser 80% solar y 20% con gasolina porque pues simplemente no va a ser posible. Y también tenemos sistemas que van a funcionar híbridamente con sistema de red pública. Entonces tengo el arreglo fotovoltaico que pasa al regulador, a las baterías, al inversor cargador y este está conectado con un subpanel de corriente alterna. Es decir, unas cargas solamente van a estar conectadas al inversor. Si se llega a ir la red eléctrica, estas cargas quedan funcionando 100% con el inversor híbrido. Pero si está funcionando el inversor, pues me funciona como un sistema interconectado que me permite ahorrar entonces electricidad. Y esto van a ser los sistemas entonces híbridos con respaldo. Estos son muy convenientes, por ejemplo, en lugares donde se va muy seguido la luz. Si vives en un lugar con muy mala calidad de energía y se está yendo la luz y vuelve constantemente, pues ese tipo de sistemas pueden funcionar como un UPS. Cuando se vaya la luz, se active inmediatamente. Pero lo malo de un UPS es que pues una inversión muy grande para funcionar solamente unos días. En este caso, pues cuando hay energía solar y hay carga en las baterías, pues el inversor aprovecha e inyecta energía a las cargas y estás ahorrando de tu recibo de luz. Entonces tiene esa gran ventaja que puedes ahorrar el recibo de luz, pero aparte funciona como un banco de baterías para cuando se va la luz y entre como un UPS. ¿Y cuáles son las ventajas de los sistemas autónomos comparado con los interconectados? Que puedo tener sistemas completamente en corriente directa.
Puedo tener sistemas en alterna, por ejemplo, para cabañas, para lanchas, en muchos lugares se pueden llegar a usar, o sistemas con respaldo. Es decir, que no tiene que ser solamente solar. Puede funcionar con un generador para cuando queda poca energía en las baterías, o puede funcionar como un sistema interconectado, pero aparte funcionar como un UPS en caso de que se vaya la electricidad. Y estos van a ser los componentes de los sistemas autónomos. Vamos a ver cada uno de estos en su capítulo específico y las características, qué modelos hay, cuál es la comparación en tecnologías y obviamente un poco más. Nos vemos en los siguientes capítulos. Si nos estás viendo por YouTube, te invitamos entonces a suscribirte al canal y no te pierdas de los demás videos activando todas las notificaciones. ¿Quieres formar parte del curso? Checa las descripciones en enlace de abajo. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo.